Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la tercera videoconferencia de su curso de Ética Profesional. Soy su profesora Milagros Rosell y antes que nada quiero agradecer a los alumnos que han participado en las anteriores videoconferencias. Asimismo, agradecerles la participación en los foros, las respuestas a sus compañeros, la entrega de tareas. Oportunamente les he ido enviando sus calificaciones y retroalimentando las tareas en cada caso. Quiero que quede bien en claro que aquellas tareas que ustedes no han recibido retroalimentación o no tienen una calificación es porque efectivamente las han realizado fuera de fecha. Y al respecto, en cuanto a la primera unidad, prácticamente queda pendiente solo una actividad que es la evaluación virtual. Y en este sentido, algunos alumnos me han hecho la consulta de cómo es que ingresan a este examen parcial virtual. Básicamente ustedes deben ingresar a la pestaña dentro del Moodle, dentro del curso de Ética Profesional, a la pestaña de la primera unidad. Al final de la primera unidad se encuentra esta página que ustedes pueden visualizar que dice primer examen virtual. Aquí está el espacio donde ustedes tienen que clicar, pero evidentemente aún no se encuentra activo porque este examen virtual, como ustedes pueden ver aquí en el aviso, está programado para el viernes 24 y sábado 25 de octubre. Entonces, ustedes solamente van a tener 48 horas disponibles para poder ingresar a este primer examen parcial virtual. La recomendación es que no realicen este examen en las horas de alto tráfico porque van a tener complicaciones probablemente para poder resolver el examen. Entonces lo recomendable es poder hacerlo en las horas de las mañanas, el día sábado, por ejemplo, a partir de las 8 de la mañana o si pueden más temprano, mucho mejor, para que no presenten ningún inconveniente al respecto. ¿Qué es lo que viene? Es otra de las preguntas constantes que los alumnos me están haciendo. ¿Qué entra en este examen? Este examen es de la primera unidad del curso, es decir, todo lo que hemos visto a través del manual, de las lecturas, de los podcasts, de los foros, ¿sí? De los temas relacionados a ética profesional, que fue el primer tema, y el segundo tema, que se trata de los valores y las virtudes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer previamente a rendir este examen? Es leer, estudiar, repasar los conceptos que se han visto hasta aquí. Muy bien, ahora en esta semana hemos empezado ya la segunda unidad del curso. En esta segunda unidad virtual, ustedes van a poder reconocer y explicar la importancia de los valores, las virtudes, la libertad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, para que puedan aplicar todos estos conceptos en su actuar en los diferentes campos de desarrollo. Es decir, en el campo personal, en el campo académico, en el campo profesional, en el campo relacional, en los cuales ustedes se desenvuelven. ¿Okay? Entonces, en esta segunda unidad del curso, básicamente, al igual que en la anterior unidad, ustedes van a tener una serie de actividades, básicamente 4 actividades y un examen virtual. Como ustedes ven, la metodología es básicamente la misma. ¿Cuál es la recomendación de siempre? Es revisar su guía de actividades. Ahí ustedes pueden ver con claridad qué es lo que tienen que trabajar en toda esta segunda unidad, que básicamente
va a ser desarrollada en 4 semanas. Voy a enfocarme en estas 2 semanas, en esas 2 primeras semanas, por lo que nosotros no nos vamos a ver a través de la videoconferencia hasta dentro de 2 semanas. Entonces, en esta semana 6 y semana 7, ustedes van a trabajar el tema relacionado a la libertad, que es el tema 3. Ustedes pueden visualizar aquí en su guía de actividades que este tema va desde el lunes, que ya pasó, el lunes 20, este lunes, hasta el domingo 2 de noviembre. ¿Ok? Son 2 semanas. ¿Y qué actividades tienen que realizar? En primer lugar, tienen que realizar un foro, ¿sí?, que se titula 12 años de esclavitud. No sé si alguno ha podido ver la película. Bueno, este es un tráiler. Y sobre este video, ustedes van a tener que participar en el foro. Y al igual que en la primera unidad, ustedes tienen que hacer una participación inicial y luego contestar a 2 compañeros. Es indispensable, ya saben ustedes, para que puedan alcanzar la nota máxima 20, que puedan hacerlo con profundidad. Esas participaciones deben hacerlas con la mayor seriedad, el mayor respeto, la profundidad que el caso requiere. Y hacer referencia cuando se les consulta, se les plantea las preguntas, ustedes deben hacer referencia al video que han visto y en base a la información que ustedes han podido recoger y las reflexiones a las que han podido llegar a partir del video, ustedes puedan relacionar, ¿sí?, la información vertida en el video con la reflexión que ustedes van a extender, a hacer partícipes a los demás compañeros. Además, deben leer el manual, las lecturas, y hay un postcard, y realizar la tarea. Para el foro, ustedes tienen hasta este domingo 26 de octubre, ¿ok? Y para la presentación de la tarea tienen hasta el domingo 2 de noviembre. Entonces se les está dando con la debida anticipación la información para que ustedes puedan realizar las tareas en el tiempo oportuno. Les vuelvo a repetir, por favor, porque he estado viendo algunos mensajes de alumnos que no tienen calificación y es porque no han presentado la tarea en su oportunidad. En realidad, quien no presenta la tarea dentro del tiempo establecido tiene 0. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Dónde tienen que ingresar entonces para realizar estas actividades? Dentro de la pestaña, dentro del curso de ética, en la unidad 2. Ahí ustedes van a encontrar foro de reflexión, 12 años de esclavitud. Ahí ustedes ingresan y responden a las preguntas que se les está planteando y también comentan la participación de 2 de sus compañeros. Además, tienen también que realizar, la lectura del material que se les ha propuesto. ¿Ok? La lectura relacionada al tema 3 que está en el manual. Hay una lectura de Fernando Savater, Antropología de la Libertad, que es bastante interesante, y también un postcard del tema 3, que hay conceptos relacionados a lo que es la libertad. Muy bien. Entonces, ha quedado claro las actividades que en esta semana 6 y 7 deben realizar. En esta semana 6, que es hasta el 26 de octubre, realizan el foro. Y en la siguiente semana, hasta el domingo 2 de noviembre, deben resolver la tarea correspondiente a esta
unidad 2. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de este concepto de libertad. Si bien es cierto, en esta primera unidad hemos visto qué es ética, qué es moral, cómo estos conceptos se relacionan entre sí, cuáles son sus diferencias, porque no es lo mismo hablar de ética y hablar de moral. Y hemos visto también la importancia de los valores y las virtudes dentro de una sociedad, dentro de cada individuo. Ahora vamos a abordar en estas 2 semanas, en la semana 6 y la semana 7, el tema de la libertad, que es un concepto tan fundamental cuando nosotros filosofamos o pensamos acerca del hombre. Y podemos decir que todo individuo, desde que tiene uso de razón, tiene el libre albedrío, es decir, esa capacidad de ejercer su libertad y tomar decisiones en cada instante de su vida. Sin embargo, esta capacidad se va a ver mediatizada por algunos aspectos y para eso es necesario entender 3 conceptos fundamentales: conocimiento, imaginación y voluntad. Estos conceptos, ¿qué tienen que ver con la libertad del individuo? El conocimiento es fundamental en el momento que tú quieres ejercer libertad, porque si verdaderamente tú pretendes hacer una buena elección, necesitas conocer. Pongámonos en el caso que tienes varios pretendientes y quieres elegir entre uno de ellos para casarte. Evidentemente no solamente te va a importar la imagen de repente física o la apariencia que pueda tener el individuo, sino que vas a tener que basarte en el conocimiento de estas personas para poder hacer una buena elección. No creo que seas capaz de arriesgar tu vida, de unirte a una persona para toda tu vida, de toda tu existencia, y simplemente te bases en la apariencia física. Vas a tener que hacer una evaluación, conocer a la persona, saber cuál es su personalidad, cuáles son sus principios, sus valores, si son compatibles, si tienen los mismos ideales, si tienen las mismas metas, cuál es su formación. Entonces, de seguro que si tú conoces bien las opciones que tienes al frente, entonces vas a hacer una buena elección. Y en este sentido, Fernando Savater hace en su lectura pone un ejemplo bastante simpático respecto a la importancia del conocimiento a la hora de elegir, ¿no? Y dice, por ejemplo, si tú tienes al frente 2 vasos de agua transparentes y que aparentemente no tienen ninguna diferencia, pero una de estos vasos tiene cianuro y tú no conoces la diferencia y te dicen elige, tú efectivamente puedes elegir al azar porque no tienes el conocimiento de lo que contiene este vaso. Evidentemente vas a terminar de repente decidiendo por suicidarte sin saberlo. Entonces no has ejercido verdaderamente tu libertad si es que tú al elegir no tienes conocimiento. Y muchas veces, lamentablemente, esto sucede con nuestra democracia. Al momento de elegir, el pueblo muchas veces toma decisiones equivocadas porque no tiene conocimiento, porque no se entera de cuáles son las opciones, cuáles son los candidatos, cuál es su trascendencia, su hoja de vida, cuáles sus propuestas, sus planes de gobierno, etcétera. El otro aspecto fundamental es la imaginación. Y en este sentido nosotros podemos darnos cuenta que el ser humano constantemente se está imaginando. Está pensando, por ejemplo, el pobre, cómo sería si fuera rico. El esclavo está pensando cómo sería si fuera libre. La persona que no pudo terminar su carrera profesional está imaginándose qué sería de su vida, cuán distinta sería su vida
si hubiera terminado su profesión. Y así, constantemente estamos imaginándonos alternativas, situaciones. Y muchas veces esta capacidad de imaginarnos es la que nos impulsa, la que nos motiva a tomar rumbos, decisiones en nuestras vidas. Además, una vez que tú has desarrollado el conocimiento antes de ejercer tu libertad y la imaginación para poder visualizar alternativas, porque cada vez que tú tomas una decisión, evidentemente vas a tener que ser responsable de esa decisión. Y para poder asumir esa responsabilidad, lógicamente tienes que imaginarte qué consecuencias van a traer tus decisiones de hoy. Solamente así entonces tú vas a ejercer tu voluntad, que ya es el tercer concepto relacionado a libertad. Vas a ejercer la voluntad verdaderamente de tomar la decisión adecuada. Vas a poder ejercer ese libre albedrío, vas a poder ejercer tu voluntad verdaderamente, con un cimiento, con una base, ¿sí?, sólida. ¿Okay? Entonces, es importante en este sentido, según planteaba Aristóteles, decía, es importante entonces inculcar desde la niñez los principios, los valores en el ser humano, para que él no tenga que en cada instante de su vida estar tomando decisiones sobre el bien y el mal y estar cuestionándose, sino que realmente de tanto practicar el bien, ya no va a tener que hacer todo un proceso, una elucubración para poder tomar una decisión correcta, sino que básicamente le va a fluir. Porque en realidad también, así como decía eh, Gabriel García Márquez, nosotros somos una eterna infancia. Verdaderamente, lo que hoy día vivimos es producto de aquellos valores, aquellos principios, aquellos patrones que se nos inculcaron desde niños. Y muchas veces estos valores, más que partir de un simple discurso que nuestros progenitores o nuestros educadores nos puedan dar en la niñez, tiene que ver con el ejemplo. Si un padre le dice a su hijo, no mientas, pero él se pasa todo el tiempo mintiendo, seguramente el hijo lo que va a aprender es a mentir. Y cuando tenga que decidir en una situación laboral por mentir o no, no le va a ser nada complicado el mentir. Entonces vemos cómo la importancia de la primera infancia en el cultivo de valores y de principios éticos y morales para ejercer esta libertad de una manera adecuada y tomar decisiones que en el futuro no traigan consecuencias devastadoras para nosotros mismos y para la sociedad. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente videoconferencia.